4 de diciembre del año 2025 tenemos nuestra quinta sesión. Rápidamente vamos culminando. Ya tenemos a bordo la grabación de nuestra clase, de nuestra sesión del día de hoy. Pero además de ello, estamos listos para compartir pantalla, para darle un saludo a todos ustedes. Espero que ya estén en el navideño, y si están en el modo navideño, desde ya les estoy dando un cordial abrazo de feliz Navidad y de próspero año nuevo completamente. Así que, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de importaciones. Hoy voy a tocar un temita relacionado a ello. Posiblemente hacemos un ejercicio final, hacemos los procesos, vemos la injerencia que tiene o la relación que tiene directamente nuestro auxiliar de despacho aduanero con el tema de las importaciones, y probablemente pues avancemos en el término de la hora a vincularnos con un procedimiento más rápido, que son las respuestas a sus preguntas en el chat. ¿Sí? Hay conmigo en este momento 22 personas en la plataforma. Vemos que vamos creciendo, yo sé que sí. Si vamos creciendo, pues es magnífica la idea. Así que a todas, absolutamente a todas las personas que están aquí a bordo conmigo, ¿sí? Que ya las voy a enumerar, ¿sí? Bueno, aquí las tengo a la lista, ¿sí? Ya, aquí está. Alexia, bienvenida. Bárbara, Carmen Rosa, Cristina, Elisa, Emma Quesada, Fabricio Astetin, Gestra, la institución como tal, Joel, José Naín, cordial saludo, buenas noches. Liz Caterín, Taki, Lucrecia, Margarita, Pamela, buenas noches para todos ustedes. Patricia, Rosemary, cordial saludo. Sandra Rodríguez, lo mismo que para Selena, Sol María, Vanessa Ángeles. Así que para todos y todas, damas y caballeros, bienvenidos. Vamos a compartir pantalla en este instante. Y a los que están llegando, con mayor razón. Ya tenemos por ahí, creo que ya está un saludo, magnífico. ¿Sí? Gracias a ustedes por ello. Vamos a compartir pantalla un momentico con esos 3 diapositivas, ¿sí? Que es el tercer juego de la diapositiva. Hace referencia a algo que nos permite a nosotros recordar un tema de trabajo y ayuda a que podamos sintetizar algo que nos dé una respuesta mucho más profunda. Pero antes de ello vamos a compartir realmente la pantalla, porque no lo he hecho. Claro, no se ve. Ahora sí, toda la pantalla. Le damos clic en el caboncito y le damos compartir. Y ustedes me dirán si en este momento están viendo la diapositiva. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Gracias, Joel. Muy amable, Selena. Muy gentil, Emma. Perfecto, gracias. Muy amable por la propuesta escrita de Rosemary también. Muy gentil. Ok. Gracias, Sandra. Y a Sonia también. Muchas gracias. Que la estoy aquí viendo. Muy gentil. Entonces nos vamos a colocar la diapositiva que tenemos en la pantalla. Vamos a ampliarla rápidamente, así, le vamos a ampliarla. Tenemos la institución como tal, el juego de la tercera de 3 diapositivas que ustedes tienen ahí a bordo, o que van a tener con su certificado y demás. Cuando se habla del tema de las importaciones, pues el primer proceso, digamos que sucede en puerto, está fundamentado con el tema del manifiesto de carga. Concretamente, ustedes ven ahí arriba en el proceso de importación, un buque en posición perpendicular que, según la coordenada, está atracando linealmente en el puerto. Significa de que esas coordenadas que le han dado le permiten al comandante de la nave acomodarse en el momento de atraque directamente sobre el muelle con base en una directriz del GPS. Ya previamente, el capitán de la nave ha entregado a la autoridad aduanera lo que trae en el buque. Y además de ello, a través del manifiesto de carga está relacionado absolutamente todo lo que carga y además todo lo que se va a descargar en el puerto
para poder dejarlo definitivamente en el puerto, descargar algo para acomodar y finalmente saber exactamente lo que se va, lo que viaja en la siguiente ruta de la motonave. Entonces, inicialmente está el aviso de arribo y está el manifiesto de carga, que recuerden que este manifiesto de carga se identifica como un documento que elabora directamente la naviera y que le permite tener una salida por parte del país que exporta y por supuesto llega al país que importa. Entonces se vuelve un documento muy necesario, pero entre la aduana y el medio de transporte, tanto en la aduana de salida como en la aduana de llegada. Significa que en la exportación también efectivamente se dan esos casos. El tema relacionado con la información de los documentos de transporte y consolidación está allí, los documentos que van anexos en el documento de transporte. Me explico. Por ejemplo, si en el buque vienen 200 contenedores, pero de los cuales 40 se quedan en el puerto, en una importación, entonces allí quedan relacionados y vienen con el manifiesto de carga desde el origen. Ese manifiesto de carga viene con los anexos, que son los documentos de transporte, los BL, y muchas veces unas guías hijas, si las mercancías vienen consolidadas, es decir, si vienen agrupadas. Cuando sucede eso, entonces se desagrupan para poderlas ubicar dentro del computador de la aduana, para que efectivamente se haga el trámite interno y se pueda poder continuar con el proceso de las mercancías. Se entregan los documentos de viaje para hacer precisamente todo lo que normalmente acabo de decir y además se le da aviso de llegada del medio de transporte precisamente para poder iniciar el proceso de descarga de las mercancías. Cuando las mercancías llegan automáticamente se dan cuenta de que cuál es la fecha de llegada de la mercancía. Aquí aparecen dos casos especiales. Uno es la fecha de elaboración del documento de transporte, que son para aspectos cambiarios, mientras que la fecha de la llegada de la mercancía es importante para que corran los días para el tema de almacenamiento de productos y además en algunos países como el nuestro automáticamente hay unas multas si se pasa de 3 días la mercancía directamente en puerto o en una bodega habilitada por la aduana. Es decir, habría que pagar bodegajes. Lo mismo sucede con el transporte aéreo. Ahora, como todo es mucho más ágil por los programas, por los sistemas, por databases, por etcétera, que son mecanismos supremamente ágiles en el puerto, hacen que muchas mercancías ya lleguen y no, o sea, listas, paguen impuestos, se desaduanicen, presenten documentos, entran por el semáforo en verde, es decir, al azar, y le da la oportunidad de que las mercancías no tengan inspección física. Sin embargo, hay un conteo previo, hay un análisis y hay que saber qué tipo de importadores. La mercancía no solamente tiene una llegada, sino que también tiene un aviso de finalización del descargue como tal, ¿sí? Para poder saber si existen inconsistencias o no y saber qué se hace con ellas como tal. En el descargue de las mercancías viajan directamente desde la zona de descargue, ya sea a la sociedad portuaria o a una bodega, una zona habilitada, o se quedan en el aeropuerto internacional cuando viene vía aérea, o de aquí las mercancías son transportadas a un centro logístico de almacenamiento, en otras palabras, a una bodega, ¿sí? A una bodega como tal. Igualmente, en lo que hace nuestro auxiliar de despacho, además, primero debe hacer un reconocimiento de la carga para saber cómo está. Muchas veces un ajustador de seguros también. Es decir, un ajustador de seguros puede tener un cargo también de auxiliar de despacho aduanero y prestar el servicio para las compañías de seguros en esta función. ¿Para qué? Para determinar el estado de las mercancías, cómo lleguen, ya sea que sea por solicitud propia del importador o por alguien más, o en segunda instancia porque la compañía de seguros lo quiere analizar y evaluar en la forma como llega la mercancía en principio y cómo queda en el almacenamiento. En este caso, entrega la mercancía para poder empezar los trámites de nacionalización de las mercancías. ¿Cuál es?
Ingreso la mercancía a zona franca o a la zona habilitada, luego se hace la permanencia allí, ¿sí? Para que se recibe la mercancía, se hace un trámite completo que normalmente es una persona experta en asuntos de inventarios y en asuntos de ubicación de mercancías en bodegas, permiten la ubicación con facilidad y saber exactamente qué tiempo puede estar permaneciendo una mercancía en alguna zona habilitada por la aduana. Si es en zona franca, prácticamente es tiempo ilimitado. Ahí no hay problema, porque es como si estuvieran en el exterior. A propósito, sobre zonas francas, importaciones y demás, yo oriento una charla muy importante relacionada con ello, no sino que ustedes conversen con la institución para el caso. Las mercancías, entonces, hacen, ¿cómo se llama? Un análisis. Ahí, por ejemplo, se ve en la gráfica que se está haciendo un inventario, una inspección, se está contando las cajas, seguramente se van a ver su contenido y se van a comparar con la documentación, ¿sí? Para determinar que efectivamente las mercancías vienen bien, o por el contrario, hay necesidad de que el importador se presente para poder responder a algunas de las inquietudes que probablemente pueda tener la aduana como tal. En la importación se presentan los demás documentos. Estos documentos normalmente se pueden presentar pues, se presentan en físico para poderlos ingresar directamente al sistema para que se agilice el proceso de importación, pero finalmente se convierten en virtuales, pero finalmente en su, ¿cómo es? En su impresión, que vienen con una clave, automáticamente se convierten en documentos originales que tienen toda la información para que conjuntamente con el virtual y el físico se le des a la salida de las mercancías o vayan al banco primero a pagar los tributos aduaneros, ¿sí? Y de ahí se haga el levante de las mercancías, o sea, el retiro de las bodegas completamente de las zonas portuarias o de las zonas de almacenamiento como tal. Repito, se pagan los tributos con la documentación para poder hacer la tarea última que tenemos nosotros en el proceso. Deme un segundito, así listo. Ok. Normalmente en la inspección aduanera, ¿qué sucede? Ahí ves un análisis, las mercancías se bajan de las estanterías, se ubican en una zona especial, ¿sí? Dentro de la bodega, para que el inspector de aduanas determine con base en un sistema de cuantificación cómo están las cajas. Él puede aleatoriamente abrir, el código de aduana le permite que mínimo vea 30% de inspección, 30% del cargamento al azar, deje una nota de las cajas que abrió y automáticamente si ven alguna inconsistencia, hace abrir todo el cargamento o por el contrario, ¿sí? Da por cerrada la operación contando y sabiendo que efectivamente cada caja contiene 50 unidades y multiplica por hechos, a manera de ejemplo. Hay una autorización de levante después de que se hace la inspección y se han pagado los impuestos, ¿sí? Y ese levante es el retiro de las mercancías con destino al importador de una mercancía totalmente nacionalizada. Es decir, que cumple con estos procesos de carácter aduanero. Esta es, digamos que la diapositiva que nos coloca en evidencia para nuestro trabajo, que es el que vamos a hacer en este momento, mirando el Excel que tenemos listo para todos nosotros. Así que espero que les hayan gustado la explicación y especialmente la diapositiva como tal. Ha sido preparado para todos ustedes siempre. Gracias. Muy amable. Vamos entonces para el Excel. Son las 9:23, tenemos todavía el tiempo suficiente. Lo hacemos rápidamente porque ya tuvimos un preámbulo. Cuando vimos el tema de las exportaciones, pues aquí vamos a ver el tema de las importaciones, para que se vea un poquito más, digamos, más rústico, pero ahí está. Yo quise como dejarlo ahí porque lo trabajé en una hoja de Excel rápidamente para poder hacer nuestro proceso académico. Lo tengo dividido en 11 pasos. Parece que son muchos, ¿no? Porque sean pocos, ¿sí? Pero realmente son muy rápidos y dentro de ellos necesariamente los primeros 4 o 5 tienen que ver con la parte comercial. Los siguientes, hasta el número 10, son logísticos y el número 11 tiene que ver con la parte financiera y bancaria desde el punto de vista cambiario con la banca central. Entonces, antes de empezar, voy a mirar cómo está, si de pronto es que hay alguna pregunta. ¿Sí? Miremos. No tenemos preguntas todavía, entonces arranquemos. Para efectuar una importación, nosotros tenemos que detectar en el primer caso cómo está el inventario de nuestra empresa. A veces el inventario tiene que ver con productos importados. Por ejemplo, a mí me correspondía hacer las importaciones para la Fuerza Aérea Colombiana
y normalmente debía haber un stock que me lo decía el jefe de almacén en de cuántas llantas habían en bodega de acuerdo a la referencia y el tipo de aeronave. Entonces, pues yo no me encargaba de esas compras, ni mucho menos, ¿sí? Solamente me encargaba de la logística para poder nacionalizarla, porque el departamento de compras era el que analizaba la información del inventario y determinaba la compra hasta determinado proceso, porque si no alcanzaba el presupuesto, entonces había que adicionarlo. En fin, como era una entidad del Estado, pues normalmente es el punto 2. Sin embargo, es determinar el inventario. En una compañía privada se determina el inventario y se ordena la importación. Y no hay que hacer mayores trámites. Con una entidad del sector público, sí, porque hay que registrar el presupuesto. El presupuesto de compra por todos los costos de importación, más los gastos, que deben estar debidamente presupuestados con una partida presupuestal apropiada para ello. El punto 2. La idea es determinar dónde están los proveedores en el exterior. Muchas veces se conocen, porque pues, los productos son importados, se sabe exactamente a dónde hay que comprarlos, los que realmente quiere la empresa y la forma como le empaca. Todo eso. Generalmente cada proveedor me envía una oferta, una factura pro forma o una pro forma invoice que de una u otra manera, damas y caballeros, ahí le informa cuál es el precio de las mercaderías, el tipo de mercaderías que está interesado el importador y bajo qué criterio de negociación y medio de pago utiliza para poder hacer el caso. Obviamente, el exportador en el exterior ha colocado los precios según la modalidad de negocio. La mayoría de las importaciones llegan FOB, tema que vamos a explicar ahora en el ejercicio. Y en segunda instancia, pues es probable que el mismo importador escoja o la modalidad CFR o la modalidad CIF, o si es aéreo, pues la modalidad CIP, según el caso. ¿Cuál es el interés que el exportador en el exterior tenga en consideración? Hacer negocios con el importador. Pero si el importador es una empresa del Estado, debe tener un permiso previo antes del embarque. Tiene que obtenerlo, es obligatorio, porque lo que se necesita es que la entidad que apruebe la importación se asegure de que tiene registro presupuestal. Entonces, esa es prácticamente la condición. Es decir, que hay una junta de compras o una junta de adquisiciones que la entidad del Estado ha hecho y ha registrado presupuestalmente la compra y asimismo cuando la tiene registrada se tramita un documento para que el Estado mismo apruebe la importación y se continúe con el proceso. Generalmente informándole esto al proveedor, él conoce que se va a demorar un poquito más, pero que efectivamente se obtiene el permiso después del trabajo desde el punto de vista presupuestal. Pero si es una empresa del sector privado, no hay necesidad. Ni el punto 2 ni el punto G, digámoslo así, ni el punto número ¿qué? 5. Sin embargo, sí hay que hacer presupuestos de gastos, de inversiones y demás. Y fuera de eso, pues hay que saber que efectivamente existe para poder comprar. ¿Qué espera también el exportador en el exterior? Pues el dinero. El dinero le puede llegar a él en una forma de giro anticipado o le puede llegar de una forma posterior. ¿Sí? Si él espera después de la nacionalización, la mercancía se puede pagar o le debe llegar una carta de crédito que le garantice el pago al proveedor en el exterior o que le llega un giro directo o le llega una cobranza sobre el exterior o se hace una transferencia o a través de un giro por monedas virtuales, que también es válido, pero en países latinoamericanos, excepto en El Salvador, nos decían el martes pasado, hay como llama posibilidades de que se pueda negociar en monedas virtuales porque están garantizados por el gobierno de que efectivamente hay una operación que se pueda lograr. A las 9:29 damas y caballeros, estamos listos para ingresar a nuestro, ¿cómo se llama? Numeral 7. Sin embargo, voy a hacer un pare aquí un segundito para darles una mirada a ustedes. Vemos, todo está normal. Vamos estables, 23, 24 conmigo, ¿sí?
Rayman Druma, ¿será que va a volver? Pero yo creo que sí, sí. Entonces se desconectó un momentico, pero vuelve. ¿Sí? Así que en unos segunditos vamos a continuar. Listo. Les decía entonces que ya estamos en el paso 7, pero nos vamos a volver al paso 6. Ustedes, por favor, me van a escuchar. El paso 6 son los medios de pago. Yo oriento una charla relacionada con los medios de pago con ejercicios desde el punto de vista financiero que le permiten al importador definir cuál es un medio de pago ideal para poder venderlos, para poder comprar las mercancías a un proveedor. El ejemplo que tenemos ahora nos va a ayudar muchísimo poder comprender el modelo, pero nosotros no vamos a trabajar el tema aquí de medios de pago. El tema de medios de pago es un conocimiento que usted aprende en la medida en que entra en el negocio del comercio internacional, bajo unos criterios. Es decir, y en la formación que está obteniendo por parte nuestra de GCAP, que le ayuda también a manejar el tema. Cuando todo eso está definido, entonces hay que hacer lo siguiente, hay que contratar una empresa transportista, una naviera, ¿sí? Y un agente de aduanas. Hay que contratar también un corredor de seguros, ¿sí? O una compañía de seguros, mejor. Entonces, aquí van sumando empresas. ¿Para qué? El forward o la naviera es para quién me va a transportar las mercancías desde qué latitud hasta el destino final. Segundo, un agente de aduanas que me tramite la importación en el puerto, que hemos visto en clase. ¿Sí? Y que allí hay innumerables trabajadores de auxiliares de despacho aduanero que apoyan el proceso. Y además un corredor de seguro, una compañía de seguros que me garantice el seguro de la mercancía en el trayecto internacional. Los mares tienen mucho oleaje. Los mares hoy en día tienen muchos problemas. Hay muchos inconvenientes desde el punto de vista del fenómeno del niño y la niña, los glaciales y demás. Entonces todo es un riesgo. Una mercancía que valga 5, 10, 15, 30, $50,000, lo que sea, está en riesgo por condiciones derivadas del transporte. Entonces, cuando la mercancía no viene asegurada desde el origen, hay que buscar la forma de que se asegure y para eso está la compañía de seguros. Esa es la recomendación mía. En el paso número 8 se ejecuta el embarque de las mercancías con base en una orden, ¿sí? En este caso, si es marítimo, pues se elabora el BL, si es aéreo, se elabora el Air Bill, o si es terrestre, la carta de porte internacional. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder garantizar a través de una guía el documento de transporte. Pero si es multimodal, si utiliza dos o más medios de transporte, entonces se hace un contrato de transporte multimodal con el forwarder, que es el que corta las guías hijas y le entrega una guía madre y unas guías hijas por cada cargamento cuando tiene que consolidar mercancías. Cuando la mercancía llega a puerto, ya lo tocamos, pero vamos a recordarlo, damas y caballeros, a las 9:33, pasa un almacenamiento, surge un almacenamiento de mercancías, o sea, fuera del descargue, ¿sí? ¿Para qué? La mercancía es almacenada, se recibe, se condiciona, una serie de cosas, inclusive se almacena y se le coloca una dirección de ubicación. Allí puede estar nuestro auxiliar de despacho aduanero que está haciendo un análisis de la mercancía, está evaluando su contenido, su forma de empaque y demás, está reportando, está sacando fotografía, lo mismo está haciendo el corredor de seguros, todo eso, para guardar la mercancía porque es mercancía muy valiosa. Normalmente lo que se denomina se liquidan los fletes y hay que ir a pagarlos. Se obtiene el documento de transporte liquidado y pagado, pero además una declaración de pago de impuestos, de pago de derechos portuarios y además de pago de fletes. O sea que ahí se producen tres documentos. Uno, el documento de transporte con los fletes pagados. Dos, la misma certificación de fletes. Y tres, la certificación que se pagaron los derechos de puerto, porque la mercancía puede estar en una zona de almacenamiento diferente a la sociedad portuaria. Si se queda ahí y se nacionaliza ahí, pues lo que cobre la sociedad portuaria por el movimiento de contenedores, por el almacenamiento y una serie de gastos,
que no son muchos para el valor de una mercancía, pero que de todas maneras interfieren en el costo de una importación como tal. En el caso, por ejemplo, de la nacionalización de las mercancías, que es el paso número 10, ¿sí? Entonces, se hace el aforo físico de las mercancías. Recordemos que es un 30% mínimo. Sí, solo sí, al azar resultó que hay que hacer inspección. Significa que estaba en rojo el semáforo. Se hace la liquidación de los tributos aduaneros, se hace el pago del almacenaje, se hace el retiro de las mercancías. Todo esto previamente porque la documentación se ha entregado para nacionalizar las mercancías. Inclusive se ha almacenado la documentación en los computadores y se ha convertido en una operación virtual que facilita el proceso de nacionalización de las mercancías. Si la condición es database, normalmente usted puede hacerlo desde su sitio de origen en su computador, en su laptop, en, en su oficina. Carga los documentos allí y la aduana automáticamente, como usted sabe, esa mercancía viene para un país, para una ciudad, para una sociedad portuaria y va a atracar, entonces ahí él está dando la orden de que atraque, se ejecute el almacenamiento y además se, se propicie de una vez la nacionalización de las mercancías y se hace todo este procedimiento que está aquí. Una vez pagados los tributos aduaneros, nos devolvemos para poder retirar las mercancías. La aduana sin ningún inconveniente las va a entregar, ¿sí? Porque ya se cumplió con el proceso bancario de pagar los tributos y probablemente las multas a las que haya lugar, ¿sí? Como tal. En el paso número 11, pues existe lo mismo que en el paso 11, pero de las exportaciones. En este caso son importaciones. La intención es legalizar la importación, tanto desde el punto de vista financiero como cambiario. ¿Y qué significa ello? Que con el banco tenemos un dinero que se fue y se lo estamos debiendo. Entonces hay que pagarle. Probablemente hay un tiempo de financiación máximo de 18 meses, perdón, máximo de 6 meses, 180 días es la expresión, ¿sí? Es un crédito de corto plazo, pero no lo hay de largo plazo, es el máximo, ¿sí? Pero que le permite al importador, no solamente en un estado de tiempos, ingresar la mercancía adecuadamente y venderla o transferirla, porque el negocio es que mercancía que va llegando va saliendo de una vez, ¿sí? De una vez facturada para los correspondientes distribuidores y de ahí en adelante se recoge el dinero para poder cumplir con la operación cambiaria. Convertir esa moneda local en moneda americana para poder entregársela aquí en el corresponsal de un banco en el exterior que está prestando el dinero. Ese banco financiero. Cuando usted habla con un banco local, él le asegura que es el banco de aquí que está prestando el dinero, pero realmente el que presta el dinero es el banco del exterior, que eso es un trabajo que académicamente ustedes lo pueden pedir y yo lo puedo orientar con mucho gusto. Y finalmente se organiza toda la operación ante la banca central, se legaliza el giro de las divisas como tal, que se inicia, se ubican las certificaciones que se cumplió con las normas cambiarias de la importación. Aquí tengo una especie de comentario, digamos que el aforo es un inventario, una preinspección, una inspección, ¿sí? Es físico, mínimo el 30%, ¿sí? Puede ser documental, ¿sí? El semáforo el que dice si sí o si no, y el que ayuda es la lista de empaque para poder hacer una correcta preinspección, un correcto inventario o una correcta inspección de las mercancías de forma física. La liquidación de los tributos aduaneros se puede hacer por anticipado y se paga, ¿sí? O se puede hacer de forma posterior. Ya esperar la liquidación oficial para ir al banco a pagar. El almacenamiento tiene condiciones de que pueden ser multas, pueden ser, como llama, hay un tiempo que se puede tener muerto dentro de la sociedad, dentro de qué, dentro del almacén autorizado por la aduana, pero una vez esté allí se pagan los costos, los gastos y la mercancía obtiene un certificado para poder salir. Se retira después de haber pagado los tributos, después de haber pagado los fletes, después de haber pagado eh,
los gastos en el puerto y además de ello, después de haber generado también unos costos a la aduana, porque allí es donde ya se le ha cancelado a la agencia de aduana todos los gastos por el trabajo que normalmente ha hecho en el proceso aduanero. Entonces, damas y caballeros, por aquí tenemos un ejercicio rápidamente. Vamos a expresarlo. Un ejercicio. Ejercicio de importación. Vamos a insertarle. Ok, perfecto. Para que veamos que ahora tienen como un sombrerito ahí. Dice que la importación proviene de orígenes en Sao Paulo, ¿cierto? En Sao Paulo. El puerto de embarque es Santos. El puerto de desembarque es Buenaventura, en Colombia. El destino es la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. La carga se trata de aluminio en lingotes, ¿sí? Una cantidad de 25 toneladas. El aluminio en lingotes se utiliza para hacer aleación y de ahí se sacan los utensilios de aluminio, como las ollas a presión, las ollas que se utilizan normalmente en nuestras cocinas de trabajo. El precio, dice acá, según este ejercicio, 2.3 cada kilo, dólares de los Estados Unidos. El empaque y embalaje de la mercancía son $450. El transporte interno país salida, o sea, en la ruta interna en Brasil, desde Sao Paulo a Santos, vale $750 un contenedor. En este caso viene un contenedor. El seguro en ese país internamente vale el 0.25% de qué? Del valor XW más el transporte, o sea, los costos anteriores. Los gastos de exportación que se generan ¿en dónde? En Santos valen $825. Son independientes a los fletes, son solamente gastos. El flete internacional en la ruta Santos-Buenaventura equivale a $5.500 en este ejemplo, ¿sí? Cada contenedor. El seguro internacional de las mercancías desde Santos hasta Buenaventura equivale a 1.25% del valor FOB más el flete internacional. El arancel que paga, en este caso, el 5% sobre la base gravable, en este caso en Colombia, ¿sí? Pero después lo explicaré para el resto de Latinoamérica, ¿sí? El IVA, el 19% sobre la base gravable para el IVA, base gravable IVA, también que lo voy a explicar ahora, ¿sí? Los gastos de importación, ¿sí? ¿Equivalentes a qué? A $950. Son, son como llaman, gastos de papelería, almacenamiento, bueno, manejo de mercancía, llamadas, transporte de documentos, etcétera. Honorarios de la gente de aduana, el 1% sobre la base gravable, ¿sí? O puede ser sobre el valor CIF también, ¿sí? Dejémoslo ahí, pues, como para poder entender un poquito más. Y el transporte interno país destino, o sea, desde Buenaventura a Medellín, vale $1.150. Y el seguro interno país destino, en este caso, Buenaventura, asegurar la mercancía desde Buenaventura hasta Medellín, equivale al 0.25% de la sumatoria total de costos. Son las 9:43, vamos supremamente bien. Aquí podemos hacer una pausa sencilla, ¿sí? Podemos recordar antes ¿cómo se llama? El correspondiente speech. Dice, aprovechen la oportunidad de obtener tu certificado GCAP. Fortalece tu currículum vitae. Sé el destacado en tu próximo trabajo. Aumenta tus conocimientos y obtiene el aval de la International Google Workspace for Education. Separa ya tu certificado desde 50 soles o $14 estadounidenses. Promoción válida hasta ayer. Pero yo creo que ustedes pueden conversar hasta el día 3 de diciembre. Si no lo han hecho, pueden, llamen, ubiquen. Yo creo que la institución está para conversar con ustedes y le va a decir, bueno, era ayer, pero bueno, hubo algún problema desde el punto de vista de comunicación para tomar una decisión. Hágalo, ¿sí? Aproveche ya.
y sea un profesional altamente competitivo en el mercado laboral. Recuerda que GCAP está comprometido con la enseñanza. Para mayor información, comunicarse con los administradores del grupo de WhatsApp como tal. Entonces, la institución se encarga de ello, de emitir los certificados, como le comentaba a ustedes al principio de nuestras charlas. Y fuera de eso, como paulatinamente les han enviado información para poder obtener ese tipo de negociación tan importante y en la certificación que ustedes normalmente requieren. Entonces, esa es mi tarea. Mi tarea es, a través del proceso de oratoria, mencionar lo importante que poder obtener la certificación para ser un profesional altamente capacitado y formado, que ayuda muchísimo a que con esa certificación internacional logre una mejor posibilidad suya en el transporte, perdón, en lo que realmente ha estudiado, que es auxiliar de despacho aduanero. Perfecto. Dejémoslo así. Entonces, miremos la población, miremos si hay preguntas. ¿Hay preguntas? 24, recuperamos el total. Excelente. Sí, sí. Podríamos de pronto inclusive hasta mejorar más. Damas y caballeros, aquí tenemos la solución a nuestro ejercicio. ¿Qué vemos? Primero una ruta enmarcada en esta línea de tiempo. De una mercancía que se embarca en Sao Paulo, viaja de Sao Paulo a Santos en un truck, un camión. De Santos viaja a Buenaventura y de Buenaventura viajaría a Medellín. En una negociación de estas características, puede ser Export, puede ser FAS, puede ser FOB, puede ser CFR, CIF o finalmente puede ser DDP. ¿Qué es? Vamos a mirarla todos desde el punto de vista de la exportación. ¿Sí? De la exportación. Es decir, que el vendedor, el proveedor en el exterior se hace cargo, según la responsabilidad de la que vamos a anunciar, para efectivamente tener en cuenta cómo es la figura académica. Si la responsabilidad es XW, significa que hasta ahí, hasta la fábrica del vendedor, es responsabilidad del proveedor en el exterior. El resto le corresponde en responsabilidad al importador. Para ello, la fórmula del XW, que es ex fábrica o ex work, equivale al precio por cantidad, ¿sí?, más el empaque y el embalaje. Y esto nos da $57,950. Precio por cantidad, dice acá. El precio de 2.3 multiplicado por las 25 toneladas a 25,000 kilos. ¿Sí? Y esto da 57,500 más $450 que están acá del empaque y el embalaje, donde ustedes están viendo el cursor. En otras palabras, el proveedor recibe esta cantidad de dinero, pero su tarea es entregar una mercancía muy bien empacada, ¿sí?, a alguien que la va a retirar directamente de las bodegas en Sao Paulo y traerla hasta Medellín. Una responsabilidad desde ahí por cuenta del comprador, en este caso del importador. Pero la negociación puede ser FAS Santos. Es decir, que también podría ser FCA si fuera el transporte por vía aérea, pero en este caso es marítimo. FAS. La condición FAS, damas y caballeros, es una entrega de la mercancía en el puerto, pero al lado. Es libre, eso sí, ya quedan pagos los gastos y demás, pero la mercancía está en plataforma. Subirla al buque y acomodarla es un proceso de estiva y desestiva de las mercancías. Es decir, ustedes conocen que existen unas grúas en los puertos y los mismos buques tienen, y las sociedades portuarias cobran aproximadamente unos $160 por cada contenedor de 40 pies. Y si es de
20 pies, $140. Esas son tarifas que deberían estar este año. No sé si de pronto las sociedades portuarias las habrán subido. ¿Sí? Para hallar el valor FAS, que es la responsabilidad, está el medio de transporte. ¿Sí? Entonces aquí está. Es el valor anterior de XW, aquí está, más el transporte interno país salida, desde el origen hasta el puerto, más el seguro interno país salida, ahí previamente calculado ya según esta fórmula que está aquí, ¿sí? El 0,25% de esta sumatoria de gastos, más los gastos de exportación, aquí. Dice aquí que son $140. Veamos, por aquí aparece. Sí, aquí, no, son $825. Los gastos, corrijamos, $125. Ahí está, ahí cambió. ¿Sí? ¿Sí? Ya hicimos. Y nos da un valor de $59,671. Pero a ese valor FOB, perdón, a ese valor FAS, podría ser que en el mismo puerto de Santos nos entreguen la mercancía, pero en la condición de venta FOB, libre a bordo. O sea, todo pagado, pero la mercancía está a bordo del buque. O sea, se pagan los contenedores. En este caso, es el valor FAS, el anterior, ¿cierto? Que nos dio 59,000 algo, aquí está, más la estiva y la desestiva, aquí están $140, ¿sí? Ahora sí ya no nos equivocamos, ¿sí? Y tenemos $59,811 que están acá, con 75 centavos, para una negociación FOB. ¿Qué significa? Que el proveedor recibe este dinero y se responsabiliza hasta colocar la mercancía a bordo, pero en el puerto de salida. En este caso, en Santos, a las 9:51 de la noche, en este ejercicio. Ese es un ejercicio que es como para poder comprender cómo es que opera, ¿cierto? La negociación también puede darse, damas y caballeros. Me explico, por favor. Si en la consideración de negocio FOB la contratamos con el proveedor hasta allí, hasta Santos, significa que el de aquí en adelante es responsabilidad del importador. Hasta aquí está claro. Es decir, nosotros le pagamos al proveedor este valor, pero el resto de los gastos, fletes y demás, impuestos y otras cosas, son por cuenta del importador al destino, como tal. Puede darse la idea de que exista una negociación CFR, que en el inglés significa Cost on Freight, costo y flete, y que ese costo y flete es una mercancía entregada en el puerto de destino, incluido el flete internacional, pero no incluye el seguro. Entonces, repito, la condición de venta CFR es la entrega de la mercancía en el puerto de destino sin incluir el seguro internacional. Ese va por cuenta del importador, más el resto de los gastos. ¿Qué se cuestiona aquí? Allí. Se cuestiona una fórmula que dice CFR es igual a ¿qué? Al valor FOB de las mercancías, que es el valor anterior, ¿sí? 59,000 algo, más el flete internacional. Allá dice que cada contenedor vale 5,500. Y estamos partiendo de que esas 25 toneladas caben en un contenedor de 40 pies. Creo que sobra espacio. 5,500. Ese trabajo logístico también yo lo oriento, ¿sí? Para saber exactamente cuántas, según los tipos de mercancías, caben y cómo caben ¿cómo es? En el contenedor, ya sea de 20, de 40 o en un contenedor de 30. Como tal. Puede ser que la negociación se haga en términos CIF. Y está. Es decir, la mercancía se embarca, sale de Santos, llega a Buenaventura y ahí se queda. Se descarga en la sociedad portuaria, hasta ahí. Y el proveedor nos va a cobrar $66,000. Fíjese que se ha aumentado
desde 57.000 a 66.000 por aspectos de la logística internacional como tal. ¿Y en qué se basa este valor? Este valor está aquí, en esta fórmula. El valor CIF, se me olvidaba. Cost, Insurance and Freight. Costo, seguro y flete. Y ese es el seguro internacional de compañía de seguros. ¿Sí? Es una negociación que se debe hacer con la compañía de seguros para tal caso. Aquí está. Es el valor anterior llamado CFR, que es una sumatoria. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Más el SEX, o sea, el Seguro Internacional de las Mercancías, seguro de exportación, que equivale a 866. Aquí está la fórmula, ¿sí? ¿Sobre qué es? Aplicarle el 1.25% y nos da un valor que sumado nos lleva a $66.000 en términos CIF, Buenaventura. La mercancía está lista en Buenaventura para ser nacionalizada, para hacer los trámites de importación de las mercancías, para presentar la documentación, para poder pagar los tributos aduaneros, para pagar los costos portuarios y los costos de desabanamiento e inclusive de almacenamiento, y para pagar los honorarios, para hacer unas liquidaciones como las que vamos a hacer ahorita mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que el proveedor nos diga, les llevo la mercancía directamente a Medellín, ¿sí? La contratamos y es el valor DDP, ¿sí? En el cual me paga absolutamente todo el valor por $85.500, ¿sí? Y nosotros nos encargamos de traerle la mercancía aquí a la ciudad, al nombre del importador. Si el fabricante se llama Utensilios y Utensilios y los hace de aluminio y trae lingotes para eso, lingotes de aluminio, importa lingotes de aluminio, pues técnicamente puede ejercer la importación, ejecutarla, puede hacer el procedimiento, puede que el proveedor le garantice solamente entrega de negocios FOB y usted le toca el resto, ¿sí? O puede suceder que el proveedor se encargue de todo. Es válido. De cualquier forma es igual. De todas maneras hay que pagar. ¿Qué se compone el valor DDP? Aquí está. Dice que son 85.000. Ahí está el valor. Del valor anterior, que es el CIF, más el arancel. Resulta que el arancel se paga sobre la base gravable. Por aquí está. Base gravable para pagar el arancel. ¿Y de qué se compone la base gravable? Damas y caballeros, a las 9:57. ¿Sí? Del valor FOB, más el 5 por mil del valor FOB, más el flete internacional. En términos generales, esto se conoce con el nombre de CIF aduanero. CIF aduanero. Pero, damas y caballeros, en muchas partes del mundo, incluyendo en Latinoamérica, solo el valor CIF para pagar de ahí la liquidación de impuestos. Entonces, que sería el valor FOB más los seguros, más el flete, y nos da CIF, no más. A esa sumatoria se le aplica el arancel. A esa sumatoria se le aplica el arancel, que aquí nos dio la sumatoria, y aquí se le aplica el arancel, que es 5%, dice ahí, y nos da $3.280. Aquí está. Listo. Luego viene el IVA. El IVA parece hacer una doble tributación. ¿Por qué? Porque es la base gravable para calcular el IVA, es la base gravable más el arancel. Es decir, lo que nos dio en esta base gravable, estamos hablando de Colombia, ¿sí? Se le suma el arancel, ¿sí? Y a el arancel se le saca el porcentaje de IVA. ¿Cuánto es aquí? Porcentaje de IVA, aquí está. Dice que es el 19%. Se traslada para acá porque es un valor para poder sumar
los costos de aduana, todo lo que es el DDP. Además, aparece algo que llaman los gastos de importación, es un valor ahí que se trae directamente de la propuesta. Gastos de importación, $950. Y además unos honorarios de agente de aduana que están aquí. Ahí dice que es el 1% del K181, de la base gravable. Aquí está. Pero en muchos países latinoamericanos sobre el valor CIF. Y se paga el 1% ¿a quién? A quien está haciendo los trámites de aduana en el puerto o aeropuerto encargado por la empresa. Después de todo esto y además por los gastos que se han generado y demás, y fuera de eso el pago de los tributos aduaneros, el aforo físico y demás, la mercancía viaja con destino a su destino final por valor de $1,150, dice ahí, está, ¿sí? Y los seguros aplicables en el trayecto interno. Una póliza cobra $213 por garantizar la mercancía en el transporte local. Esa es la liquidación general, en términos generales de una importación. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el rol que tiene en nuestro auxiliar de despacho aduanero? Bueno, tiene que tramitar documentos, tramitar documentos. Debe presentarlos a la aduana, presentar documentos a la aduana. Además de ello, debe hacer verificación de las mercancías, verificación de la carga. Muchas veces, o de pronto pocas, le toca hacer inventario. Le corresponde hacer clasificación arancelaria. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hallar con facilidad la posición arancelaria y además para hacer una correcta liquidación de tributos. Generalmente lo hace la aduana, pero también ese procedimiento lo hace el auxiliar de despacho aduanero en puerto o aeropuerto. ¿Qué más hace el auxiliar de despacho aduanero en una importación como estas? Entonces, muchas veces le confían el pago de los tributos en el banco, pero hoy en día con las transferencias, automáticamente lo que hace el importador es ordenarle al banco que pague con base en una información que le ha llegado vía internet. Entonces, es mucho más rápido, ¿sí? Inclusive desde la oficina, desde la misma oficina puede autorizar el pago a través de un sistema PSE que garantice el giro, pero se le puede demorar un poquitico más en el procedimiento aduanero. Sin embargo, es válido como tal. El pago de los tributos en banco. Igualmente, damas y caballeros, el auxiliar de despacho, ¿sí? Lo que hace es también hacer un trabajo de supervisión, supervisión de carga para el despacho, el importador. Y finalmente, entregar documentos finiquitados, o sea, totalmente listos o listos. Para que este procedimiento quede completo. Esa es la actividad. Es una responsabilidad muy alta porque lo está haciendo directamente sobre un lugar que, que es al 100% una zona, una especie como de franca, un depósito franco, donde no ingresa todo el mundo. Cuando uno ve un auxiliar de depósito, de despacho aduanero y ve más y ve más y ve más, pues aparentemente es una sociedad portuaria con mucho trabajo.
Sí, o muchos buques, con mucha mercancía que llega o que está saliendo. Y que en términos generales también están haciendo una labor como esta. ¿Sí? La labor se puede ampliar cuando la mercancía, por ejemplo, trae importa una miscelánea. La miscelánea no es la misma posición arancelaria de todos los productos, cambia. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que hay un importador que trae una mercancía, ¿sí? Que se conoce con el nombre de cacharrería. 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 Es una cacharrería como la cacharrería mundial o cualquier otra, ¿cierto? Cualquiera. Digamos que hay 5 productos que son, digamos, útiles escolares, que son de pronto algunas cremas y desodorantes, ¿sí? Que son algunos juegos de mesa, que pueden ser unas bombas y algunos regalos de plástico. Y finalmente puede ser que también hayan allí, ¿sí? De pronto arreglos navideños, por decir algo, ¿sí? Navideños. En otras palabras, damas y caballeros, vienen 5 productos diferentes para la cacharrería a vender. Vienen en el mismo contenedor, vienen facturados en la misma factura. Si vienen discriminados en la factura, ayuda muchísimo. Si vienen discriminados en la lista de empaque, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los productos hay que reclasificarlos arancelariamente porque no todos pagan lo mismo de tributo arancelario. Este puede de pronto pagar el 2%, mientras que estas cremas de pronto el 12%, ¿sí? Quizás de pronto los juegos el 0%, ¿sí? Las bombas de plástico el 0%, ¿sí? Y los arreglos navideños el 15%, por decir algo. Entonces, porque están en diferentes posiciones, hay que volver este modelo que está aquí heterogéneo en un modelo homogéneo. Esa es la tarea de clasificación para poder entregar cuál es la posición y hacer unas verdaderas liquidaciones de tributos en banco con base en el tipo de producto que se está importando. Vamos a cerrar aquí, sí, ya cerramos. Vamos a dejar de presentar en pantalla. Sí, ya, correcto. Y vamos a empezar a decir que hoy 10:07, son las 10:07 de la noche, hoy 4 de diciembre del año 2025. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes. ¿Sí? Me alegra muchísimo poder haber estado participando, tener la oportunidad de poder orientar un tema de clase y además de poder con un abrazo decirles muchas gracias a ustedes para poder trabajar y para poder escuchar. Mi correo electrónico, Carlos Cáceres Castaneda, @gmail.com. Usted se identifica, ¿sí? Carlos Cáceres Castaneda, @gmail.com, correcto. Usted se identifica, dice, profe, yo soy alumno suyo, listo, perfecto. Y ya sé, usted me está diciendo ahí por el correo electrónico, haga la consulta, conversamos, nos saludamos como tal. Para mí es muy fácil que usted me consiga en otras redes sociales con el nombre de Carlos Arturo Cáceres, así, el nombre de Carlos Arturo Cáceres Castañeda. Bueno, si Castañeda, ¿sí? Se aparece. Entonces, ¿verdad? Aparece también el nombre del hijo mío, Carlos Arturo Cáceres Ojeda, pero ustedes le dan Castañeda y automáticamente aparece ahí una información. Y por ahí me pueden contactar y con mucho gusto podemos conversar a la orden y con todo ello. La institución tiene conmigo muchos más cursos. Ustedes conocen, yo soy experto, más de 30 cursos posibles para orientar clase, porque pues yo soy
un académico de hace más de 30 años con experiencia y en más de 15 universidades del país y 2 del exterior con esta experiencia para el desarrollo académico y la formación. A ustedes, una feliz noche, por favor, para todos ustedes. Un abrazo y espero volverlos a ver, tener la oportunidad de conversar con ustedes. Muy amable.